Vamos a iniciar el estudio del pensamiento filosófico de Thomas More. Pero antes de entrar como tal a sus ideas, vamos a hacer una rápida retrospectiva de su biografía. Lo primero que tendremos que decir es que Thomas More nace en Londres. Sí, es un filósofo inglés y nace en Londres el 7 de febrero del año 1478. Sus padres son el señor John More y la señora Agnes More. Y sobre su infancia se conocen muy pocos datos. De pronto el más representativo es que su formación primaria, su educación básica, la da en la escuela de San Antonio, en el St. Anthony's School. Es como lo que se conoce más básico de Thomas More. Luego ya cuando comienza su vida mayor hay unos datos más relevantes, ¿no? Hacia el año 1486 es nombrado paje del cardenal John Morton, que tendrá una gran influencia en la concepción del humanismo de Thomas More. En 1492 Thomas More ingresa al Canterbury College y hacia el año 1494 ingresa a estudiar leyes, derecho en el New Inn de Londres. En el año 1501 Thomas More ingresa a la Tercera Orden de San Francisco. No se ordena como tal religioso, sino que entra a vivir como un laico dentro de un convento cartujo. En el año 1504 Thomas More abandona el convento de los cartujos y en el año 1505 como tal contrae matrimonio con Jane Colt. Hacia el año 1517 comienza a trabajar con el rey Enrique VIII, y en el año 1521 fue nombrado caballero de la corte del rey. En el año 1529 fue nombrado Lord Canciller, que es uno de los cargos más altos en Inglaterra, y fue el primer canciller laico después de muchísimos siglos. Y murió decapitado el 6 de julio
del año 1535. Ese es el año de su muerte. Ese es el año en el cual fue ejecutado, en el cual Tomás Moro fue decapitado. Ya vamos a ver cuáles fueron las razones. Alguien se preguntará cuáles fueron las razones de la muerte violenta de Tomás Moro. Y hay que entenderlo de la relación que tiene Tomás Moro con el rey Enrique VIII. Enrique VIII como tal se enemistó con Tomás Moro debido a las diferencias, a los encuentros fuertes que tuvieron, debido al matrimonio que Enrique VIII tuvo con Catalina de Aragón. Catalina no le podía dar un hijo a Enrique VIII. Y Enrique VIII, en su desespero de buscar un heredero, le había pedido al Papa la nulidad de su matrimonio, aduciendo que este como tal nunca se había consumado. El Papa de Roma mantuvo siempre una negativa, se opuso a esta ruptura. Y la negativa del Papa produjo la separación, la ruptura entre Inglaterra y el Vaticano y la Iglesia. Y ese nombramiento llevó a Enrique VIII proclamarse él mismo como cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Como una forma de tratar de presionar al Papa y lograr conseguir la nulidad de su matrimonio, cosa que no consiguió. Y como ya lo hemos dicho, él quería anular su matrimonio para poderse casar nuevamente, conseguir una nueva esposa y así poder tener un hijo varón. Y la nulidad del matrimonio hubiera borrado cualquier signo de infidelidad que hubiera hecho que el hijo que hubiera tenido Enrique VII hubiera sido un hijo ilegítimo. En esa época se los llamaba bastardos a los hijos que no nacían dentro del matrimonio. Y entonces, como no era un hijo válido dentro del matrimonio, no podía entrar en la línea de sucesión. Entonces él pedía la nulidad de su matrimonio para que su relación y los hijos que quería tener no tuvieran el problema de haber nacido fuera del matrimonio. Entonces la nulidad de su matrimonio, y al anular la infidelidad, pues le hubiera dado a Enrique VII un matrimonio válido. Y en ese sentido, todos los hijos que él hubiera tenido con Ana Bolena hubieran sido hijos legítimos del matrimonio. El Papa no lo aceptó, el Vaticano no lo aceptó, y Tomás Moro, dentro del gobierno inglés, como una de sus figuras más representativas, pues también Moro se declaró en
oposición a las aspiraciones de Enrique VIII. Y las sucesivas negativas de Tomás Moro en aceptar algunos de los deseos del rey provocaron que Enrique VII desarrollara un fuerte rencor en contra de Tomás Moro, al punto de encarcelarlo y de configurar su cárcel en la Torre de Londres. Ahí permaneció Tomás Moro encarcelado, y una vez encarcelado, al negarse Tomás Moro al pronunciar el juramento que reconocía a Enrique VIII como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, esa negativa fue la gota que rebosó la copa de Enrique VIII. Y entonces finalmente Enrique VIII manda juzgar a Tomás Moro con la acusación de alta traición. Y, obviamente, por voluntad del rey, Tomás Moro es encontrado culpable y es condenado a la muerte. Y a pesar de los intentos de la Iglesia, como también de los reyes de Francia, Enrique VIII nunca aceptó perdonarle la vida, y fue Tomás Moro decapitado el 6 de julio de 1535. Y ahí, en esos últimos momentos de su vida, es cuando enuncia una de sus frases más importantes: muero siendo el buen siervo del rey, pero primero de Dios. Entonces, la obra de Tomás Moro está determinada por ese fuerte carácter moral que era propio de la Iglesia cristiana. Y entonces Tomás Moro muere, y posteriormente Tomás Moro es canonizado, porque se acepta su martirio como una forma de persecución por defender la fe católica. Tomás Moro es muy conocido por su principal obra, titulada o conocida como Utopía, la cual fue escrita hacia el año 1516, pero que en sus primeras versiones tenía un título más largo y se llamaba así: Libro del Estado Ideal de una república en la nueva isla de Utopía. Es mejor llamarla únicamente Utopía. El libro como tal se divide en dos partes. En la primera parte encontramos nosotros un diálogo, y en el cual el diálogo gira en torno a cuestiones filosóficas, económicas y políticas, que tienen como telón de fondo lo que se vivía en Inglaterra.
Y en la segunda parte lo que vamos a encontrar es una narración que uno de los personajes del libro hace sobre lo que él conoció con el nombre de Utopía, que era una isla. Entonces ahí narra cómo era la vida en Utopía. Lo que va a hacer Tomás Moro en su obra es crear una comunidad ficticia. Como tal, Utopía no existe. Y en esa comunidad ficticia, Tomás Moro coloca una serie de ideales filosóficos y políticos que son muy diferentes a lo que se vivía en Inglaterra y a lo que se vivía en los diferentes pueblos de su época. Como tal, entonces, al ser una comunidad ficticia, Utopía es un genio literario, es una creación eminentemente intelectual. Y, como ya lo hemos dicho, esa creación intelectual es presentada por medio de una narración y por medio de una descripción, que realiza un explorador que en el libro recibe el nombre de Rafael Hitloday, quien cuenta lo que sucede en Utopía una vez que regresa a Europa después de su travesía por esta isla. La utopía que presenta Tomás Moro en su obra es ante todo la descripción de una comunidad pacífica, que está marcada por una característica bien interesante, y es la propiedad común. En donde nada es de nadie, sino que los bienes son de todos, son comunes. En ese sentido, ya la utopía de Tomás Moro establece un fuerte contraste con lo que se vivía en Europa, en donde la propiedad no era común, sino que era privada. Y, sobre todo, nos muestra cómo, a diferencia de la paz que se vivía en Utopía, en Europa y en las sociedades europeas, las relaciones que se vivían en esa época eran unas relaciones marcadas por el conflicto. Desde ahí ya podemos observar la gran diferencia de lo que Tomás Moro nos quiere mostrar. Tomás Moro nos quiere mostrar es cómo debería ser la sociedad. Es más, cuando ya entra al terreno de la política, que es lo que toca en su introducción, en su primer libro, por ejemplo, él nos muestra que las autoridades de Utopía, los encargados de gobierno, esas autoridades son elegidas a través del voto, a diferencia de lo que pasaba en Europa, en donde la autoridad se heredaba o era producto de la corrupción. Y entonces el común denominador en
la política europea era el egoísmo. En cambio, Tomás Moro muestra que solamente desde una perspectiva común es que se puede construir un escenario de lo político. Entonces creo que ya va quedando muy claro cuál es la estructura fundamental de la utopía. La utopía de Tomás Moro es el deber ser de la sociedad. Por eso la utopía se marca como el ideal del proyecto político que los hombres deberían seguir. Por lo tanto, estamos hablando de un lugar que no existe. Y Tomás Moro, para evitar que la gente se confundiera, lo explicita muy bien. Por ejemplo, cuando él utiliza los nombres, que le va a dar tanto a los funcionarios como a las ciudades de la isla, estas son metáforas, son palabras que adquieren un significado que nos hacen entender claramente que estamos frente a una obra imaginaria. Vamos a colocar un ejemplo, o coloquemos 3 ejemplos. Veamos, por ejemplo, la capital de Utopía. La capital de Utopía se llama Amauroto. Y Amauroto significa sin muros. O sea, hoy no entendemos esto, pero en esa época, en la época del Renacimiento, todas las ciudades eran fortificadas, rodeadas de grandes murallas, de grandes muros, porque eran constantes las invasiones de un reino hacia otro. Pensar en una ciudad sin murallas, pues es un absurdo como tal, no podría existir. Veamos otra metáfora interesante. A Utopía la atraviesa un río, ¿sí? Y el río se llama Anhidro, ¿sí? Y traduciendo anhidro significa sin agua. Y lo mismo, o sea, resulta absurdo un río que no tenga agua. Veamos un funcionario, el gobernador de Utopía, se llama Ademos, y Ademos es sin pueblo, lo cual también resulta totalmente absurdo. Un gobernador que no tenga un pueblo, pues no sería un gobernador. Siguiendo esta progresión, lo más probable es que utopía provenga del griego utopía, que significa no lugar. Entonces la utopía nos está hablando de un lugar que todavía no existe, pero que nosotros debemos luchar por hacerlo realidad. Ese es el sentido de la utopía. La utopía no solamente es soñar un mundo, la utopía no se queda en un sueño, porque el sueño es ingenuo, sino que la utopía nos muestra la meta que debemos alcanzar. Y ya es responsabilidad del hombre tratar de esa utopía, tratar de que ese sueño se vuelva una realidad como tal. Vamos a repasar rápidamente los principales temas de la obra Utopía. Ya habíamos dicho que Utopía no es un libro, hay 2 libros que lo constituyen. En el primer libro,
lo que encontramos es un diálogo en donde los autores tienen como telón de fondo la crisis social que se vive en Inglaterra. Y en el segundo libro ya lo que se va a dar es una descripción de cómo debería ser la sociedad, de cómo es la utopía según Thomas More. Vamos a dedicarnos al libro primero. En el libro 1 aparece un actor que es Rafael Itlodeo, que es como el que gira toda la reflexión en este primer libro. Y en el libro, en un primer momento, se presenta a Rafael Itlodeo y después se comienza una narración de sus viajes. Y en la medida en que va narrando sus viajes, se van presentando unas reflexiones sobre sobre los modelos sociales que nuestro autor había conocido. Luego aparece otro autor que es Pedro Gilés, y Pedro Gilés le pregunta, ¿no? Si usted es una persona que conoce tanto, es una persona que es tan preparada, ¿por qué usted no se ha puesto al servicio de ningún príncipe? Sí. Entonces le pregunta a Pedro Gilés como asesor, ¿usted por qué no asesora si conoce tanto el mundo y tanto lo que pasa en la política? ¿Por qué no se presenta o no se hace contratar como un asesor de algún príncipe? Itlodeo sostiene que la principal razón es porque a él el poder no le interesa. Él no está buscando el poder. Y en últimas, no le interesa el poder porque los príncipes, en su afán por buscar el poder, no se ocupan de lo más importante del gobierno, que es la paz. ¿Por qué no se ocupan por la paz? Pues porque los príncipes están dominados por la ambición. Porque siempre quieren tener más poder. Y entonces en esa búsqueda del poder, lo único que les preocupa, lo único que les interesa a los gobernantes es buscar cómo yo puedo tener más poder. O sea, lo único que les preocupa es adquirir nuevos dominios, nuevas tierras, nuevas propiedades como tal. Y a ellos no les interesa un buen gobierno, sino que a los gobernantes lo que les interesa es un gobierno rentable, un gobierno que los enriquezca. Y por eso ellos se rodean no de asesores, sino de aduladores, que también están dominados por las ambiciones y que lo único que hacen es reforzar esa necesidad de enriquecerse a sí mismos. Y ellos se encuentran amparados por una serie de leyes desproporcionadas, porque siempre oprimen más al pueblo, totalmente injustas, porque no es la misma la ley para el noble que para el plebeyo, y muchas de esas leyes son ineficaces, porque en últimas no satisfacen las necesidades
del pueblo como tal. Es en el análisis de ese contexto que surge la referencia a Inglaterra nuevamente y se comienza a catalogar, a clasificar los diferentes males que azotan tanto a la sociedad inglesa como al gobierno en sí mismo. Y se concluye que el principal mal que azota a Inglaterra es la pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza es ese mal al cual se encuentra abocado la mayoría de la población. Y cuando se van a ver sus causas, se encuentran dos posibles razones. La primera la tienen los propietarios de las ovejas, que en su afán de tener más tierras dedicadas al pastoreo, destruyen los campos que son aptos para la agricultura. O sea, destruyen la agricultura tradicional. Y entonces le quitan a las personas del pueblo, le quitan a los campesinos los medios para cultivar la tierra y poder subsistir. Entonces esos grandes propietarios de ovejas, en su afán de enriquecerse más, no tienen ningún problema en condenar a esos campesinos a vivir en la miseria. Y los campesinos que no son víctimas de esos grandes propietarios de ovejas son víctimas de los mercenarios. ¿Por qué? Porque estos mercenarios, que son unos militares a sueldo, cuando no están dedicados a la guerra, buscan enriquecerse y beneficiarse a sí mismos, utilizando la fuerza militar que desarrollan debido a su labor. Y entonces muchos de estos mercenarios se dedican a robar y a toda una cantidad de depravaciones en las cuales los campesinos, el pueblo, es sometido a la explotación, cobrando cuotas, cobrando intereses, cobrando impuestos que obligan a los campesinos y que someten a los campesinos a una vida cada vez más injusta. En ese contexto de injusticia es cuando se comienza una reflexión sobre la ley. Y en esa reflexión sobre la ley, pues se determina que lastimosamente en Inglaterra las leyes son desproporcionadas. ¿En qué sentido son desproporcionadas? En el sentido de que favorecen al poderoso al noble y desprotegen al campesino. Y entonces en ese sentido obligan en esa injusticia a la población pobre, la condenan en muchos casos a morir de hambre. Porque son víctimas de las personas que tienen el poder económico, que tienen el poder militar, pero además el poder jurídico y político tampoco los favorece. Entonces no les queda otro camino que ser cada vez más explotados hasta ser llevados al límite de su aniquilación por parte de los poderosos. Y es que en lugar de erradicar
las causas de la pobreza y en ese sentido eliminar a los ladrones, los gobernantes, el gobierno, se contenta únicamente con ignorar la situación, en hacer de cuenta que no pasa nada, en hacerse los locos. Y si acaso lo único que hacen, su única preocupación es creer que con endurecer, que con recrudecer los castigos, en ese sentido con recrudecer las leyes, así como lo recomendaba Maquiavelo, hasta llegar al extremo de aplicar la pena de muerte, pues es la mejor solución para detener a los ladrones que se aprovechan de los campesinos. Lo que no se dan cuenta es que actúan doblemente mal. Están actuando equivocadamente. Primero, porque no respetan lo fundamental, que es el derecho a la vida. Y es que nadie tiene derecho de quitarle la vida a otro. Y porque en la práctica lo que están haciendo es incitar para que se aumente la magnitud del crimen. Me explico. Y es que si se va a castigar con la muerte a un ladrón, pues se aumenta la posibilidad de que éste, en el afán de que no existan testigos que lo acusan, únicamente ya no se contente con robar, sino que también asesinará a esos testigos cuando cometa los delitos. En el libro se pone el caso de los polileritas. Los polileritas son los habitantes de Etiopía. Y cuando entre ellos un hombre es acusado, es convicto de robo, no se lo asesina, sino que se lo obliga a restituir de forma inmediata lo robado. Y si por alguna razón ese objeto robado está deteriorado o está perdido, lo que se hace es que se calcula el precio y se saca de los bienes del ladrón para reponerlo. Y si llegara a haber un excedente, ese excedente se le devuelve a la familia para su manutención. Mientras tanto, el ladrón es condenado a realizar servicios públicos. No va a la cárcel, no tiene que cargar cadenas, no es condenado a la pena máxima, sino que se le obliga a hacer un servicio comunitario que restituya el daño que ha hecho. Con lo cual se afirma que se puede, en los casos de los delitos, dar un tratamiento racional y en ese sentido un tratamiento humano a toda forma de crimen,
como también a la miseria. No es la política de Maquiavelo la coherente de que el fin justifica los medios, sino que un Estado racional, una sociedad racional, tiene que buscar soluciones que puedan ser estables. El asesinato no es una solución estable. Y en la medida en que sean estables, al ser constantes, pues le permiten a un pueblo eliminar los problemas derivados de la existencia de ladrones, vagabundos, ancianos y enfermos común. Para concluir, podemos decir que debe quedarnos muy claro que utopía es un ideal de sociedad. Y ese ideal de sociedad está basado en 4 principios fundamentales para Tomás Moro. El primero es el de la comunión de bienes, en donde el dinero, el oro, las riquezas no son el común denominador, sino que todo es para todos. Y en ese sentido, la tierra, que era el elemento fundamental de las sociedades europeas, es de todos. No existe la propiedad privada como tal. Y como todo es de todos, el trabajo no es para unos pocos. El trabajo es universal. Todos los habitantes de Utopía tienen un trabajo. Y el otro gran tema de la utopía es la tolerancia. O sea, todos aceptan sus diferencias. No existe un solo Dios, sino que en religión, pues cada uno construye su comprensión de Dios. Utopía, por lo tanto, es un modelo de sociedad en donde el gobierno es el gobierno de la razón como tal. Y para Tomás Moro, esta es la característica fundamental de una sociedad. Una sociedad, para ser justa, para ser humana, es una sociedad racional. En un mundo en donde los hombres están movidos por sus instintos y por sus deseos, que buscan solamente el poder, la riqueza y el beneficio individual. Si los hombres obraran racionalmente, se dieran cuenta que lo fundamental no es el individuo, somos nosotros, que lo fundamental no es la propiedad privada, es que todos tengamos lo mínimo para vivir, y que lo fundamental no es la competencia entre uno y otros, sino que todos podamos salir adelante en comunidad. Eso es, a grandes rasgos, las principales características de la utopía planteada por Tomás Moro.